Gusto darles la más cordial bienvenida a la capacitación del día de hoy, el cual tiene el tema de discapacidad y derechos humanos, una iniciativa diseñada para brindar herramientas y conocimientos que impulsen el desarrollo profesional y personal de quienes se encuentran en la importante tarea de cambiar nuestra sociedad día a día. Permítanme un momento. Ok, siguen ingresando. Vamos a esperar un minuto, por favor, y comenzamos. Este taller refleja el compromiso de nuestras instituciones con el fortalecimiento del talento y el acompañamiento a las personas en su camino hacia el éxito laboral. La discapacidad no es una limitación inherente, sino un desafío que nos invita a eliminar barreras físicas, sociales y culturales para garantizar la plena participación y los derechos de todas las personas. Hoy profundizaremos en este tema desde una perspectiva de derechos humanos, buscando no solo sensibilizarnos, sino también adherir a herramientas prácticas para transformar nuestras realidades. Es un honor contar con la participación del maestro Marcos Daniel Vela Sánchez. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Jalapa y maestro en Administración Pública por el Colegio de Veracruz. Fungió como encargado de despacho del área de contención y valoración de impacto y de la delegación regional en Córdoba de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Actualmente es el encargado de despacho de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Les invito a todos a aprovechar al máximo esta oportunidad, a participar activamente y compartir sus experiencias y reflexiones. Juntos podemos marcar una diferencia en el camino hacia una sociedad verdaderamente inclusiva. Durante el desarrollo de la ponencia del día de hoy, les compartiremos en el chat la liga de asistencia para poder emitir su constancia de participación, misma que les haremos llegar vía correo electrónico. Les pedimos de favor que nos escriban bien y completo su nombre porque ese es el registro que nosotros utilizamos para realizar también las constancias. Entonces, hay personas que de repente nos han puesto solo un nombre y un apellido y entonces así es como emitimos la constancia. Mantengamos todos, por favor, nuestras cámaras encendidas y nuestros micrófonos apagados. Podemos levantar la mano. Nuestro ponente el día de hoy está abierto a una participación activa, entonces, pero vamos a hacerlo con respeto y con orden, levantando la mano para poder participar. Sean todas y todos bienvenidos. Les cedo el uso de la voz, maestro. Este es su espacio. Muchísimas gracias, licenciada Yanira Ortega. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por el interés de seguirnos frecuentando en capacitaciones en materia de derechos humanos. Es un gusto poder estar frente a ustedes y pues primero que nada les saludo a todas, todos y todes. En nombre de la doctora Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, les envía un cordial saludo. Y pues bueno, esta tarde pues, estamos desempolvándonos de las vacaciones, el parón navideño, un poquito, eh, pues en los primeros días y es un gusto, la verdad, de iniciar con esta audiencia. Veo que se siguen conectando personas. Es un gusto poder brindar esta plática con este alcance. Como lo comentó la licenciada de Yanira, pues yo les exhorto a que participemos. De hecho, me gusta mucho dar la intervención para que vayamos construyendo conocimiento, algo que siempre menciono al momento de hablar en un curso en materia de derechos humanos. Son derechos humanos que nosotros tenemos. Por lo tanto, no es que los desconozcamos,
hay ciertas precisiones conceptuales y ciertas precisiones que hay que ir realizando, pero ya sabemos que los derechos humanos son inherentes a la persona, entonces hoy todos estamos portando aquí derechos humanos, no es algo ajeno a nosotros, no hay respuestas ni, incorrectas ni planteamientos incorrectos, hay que ir construyendo y fortaleciendo conocimiento, así que yo espero que sea este un espacio que nos permita, como bien lo dijo la licenciada Yanira, sensibilizar. Creo que este es un tema que precisamente permite mucho la sensibilización y que pues hagamos un cambio de chip que hay una frase que a veces a mí no me gusta tanto que escuche y que dicen, es que así siempre se ha hecho, híjole, pero que no siempre, el hecho de que siempre se haya hecho así no significa que las cosas estén haciendo bien. Entonces espero que este espacio permita hacernos reflexionar, sensibilizarnos y ver de qué manera en nuestras áreas de trabajo, en nuestro día a día, podemos aplicar estos conocimientos y podemos realizar los ajustes razonables necesarios para que todas las personas, sin distinción alguna, puedan acceder a todos sus derechos humanos y puedan disfrutar y gozar de ellos. Eh, Voy a permitirme compartir pantalla. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en una hora. A veces soy muy platicón, pero también espero que la intervención permita que vayamos haciendo esto más dinámico. Y para iniciar, y tal vez será un poco redundante, pero nunca está de más. ¿Qué son los derechos humanos? Eh, el jurista Luigi Ferraioli, en uno de sus libros, conceptualizó a los derechos humanos como esas expectativas de protección y no lesión. Yo les preguntaría rapidísimo, ¿qué es una expectativa? Pues lo que ¿Alguien? esperas, ¿no? Algo que esperamos, una expectativa es algo que esperamos y en este caso, ¿de quién lo esperamos? Lo esperamos del Estado. Nosotros tenemos una expectativa como personas que el Estado nos proteja por un lado y que por otro lado no nos lesione. Entonces, desde ahí partimos que los derechos humanos son estas expectativas, esto que esperamos que haga el Estado, que nos proteja y que no nos lesione, y que esas expectativas pues tienen que ver naturalmente con son inherentes a la naturaleza y a la dignidad de la persona. Y bueno, para hacer aquí una acotación, siempre hablamos que el concepto de dignidad es el concepto base de los derechos humanos. Yo les pregunto, ¿no? Bueno, eh, siendo muy respetuoso, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado ese mal chiste que dicen, no, es que me trató como como de la ventanilla, como servidora pública del IMSS, que está en la ventanilla, ¿no? Me trató muy mal, que me puso caras, ¿no? Y cuando nosotros vamos ante una autoridad porque esperamos que precisamente nos proteja y no nos lesione, nosotros esperamos un trato amable, empático, un trato respetuoso a nuestros derechos humanos. Pero cuando no sucede esto, y no sé, ustedes me lo dirán, cuando han ido a algún trámite ante alguna dependencia, no creo que yo sea el único que ha vivido este tipo de situaciones, pero llega uno al trámite, llega uno a la dependencia, llega uno con su listado de requisitos que le dieron, presenta su trámite y le dicen, híjole, ¿sabe qué? No, le hace falta tal cosa y la persona vino, viajó desde una localidad, desde un municipio lejano, si es una persona con discapacidad, quién sabe cuántos ajustes y temas de accesibilidad tuvo que superar para poder llegar a hacer este trámite y automáticamente yo diría, eso indigna a la persona. Y por eso hablamos que es indignante cuando estamos frente a una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque precisamente nos hace sentir como bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Estamos jugando o estamos en un mal chiste o qué es lo que está pasando? Entonces, por eso es que hablamos que la dignidad es un concepto base para hablar de los derechos humanos. Cuando se brinda un buen servicio, estamos protegiendo la dignidad de la persona. Cuando se brinda un servicio deficiente y no respetuoso y que no protege y a su vez incluso a veces lesiona,
pues estamos frente a un caso o frente a una tensión que está vulnerando derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Eso es que esperamos del Estado, que nos protege y no nos lesiona, que es inherente a nuestra persona y que tiene que ver con nuestra dignidad, porque en caso de no garantizarse este servicio, pues estaríamos atentando contra la dignidad de la persona. Estos derechos humanos, estas expectativas que tenemos del Estado, resultan indispensables para el desarrollo integral de la persona, porque, bueno, aquí haciendo retomando de manera muy rápida y hablando de los principios de los derechos humanos, recordemos que los derechos humanos son universales, son progresivos, pero sobre todo son interdependientes e indivisibles. ¿Y a qué quiero llegar con esto, con la parte del desarrollo integral de la persona? Si la persona no tiene salud, muy probablemente no va a poder recibir educación o no va a poder trabajar o no va a poder N cantidad de cosas que el Estado está para brindar, no lo va a poder recibir esta persona por la interdependencia de los derechos humanos. Recordemos que la interdependencia de los derechos humanos es un principio que nos dice, garantizas un derecho humano, muy probablemente estás garantizando más. Violentas un derecho humano, aguas. Muy probablemente te vas a estar llevando más derechos humanos de por medio y lo vas a estar violentando. Y estas expectativas de protección y no lesión inherentes a la naturaleza, dignidad de la persona, que permiten el desarrollo integral de las personas que viven en una sociedad jurídicamente organizada. Y aquí es pues esta parte de que tenemos N cantidad de instituciones en el Estado mexicano, hoy, es más, ya hasta en este gobierno federal ya tenemos dos nuevas secretarías. Bueno, pues estas nuevas secretarías tienen que ver con esta sociedad jurídicamente organizada en la que estamos en México, ¿no? Cada dependencia se encarga de un servicio, cada dependencia que se encarga de un servicio se encarga de garantizar o proteger un derecho humano. Entonces, y estas expectativas están reconocidas y garantizadas en la CPU, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Y hoy es muy importante tener en cuenta ese último párrafo o esta última parte de esta diapositiva. ¿Por qué? Porque hay un instrumento a nivel internacional, un tratado internacional que habla sobre el tema que hoy nos ocupa, los derechos de las personas con discapacidad. Los estados tienen dos obligaciones. Los vemos aquí. ¿Alguien de los presentes me podría decir cuáles son las dos obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos? Que en algún otro curso de derechos humanos que hayan escuchado, que tiene que ver precisamente con la protección y la no lesión. ¿Alguien conoce estos dos conceptos? ¿Cuáles son las dos obligaciones que tiene el estado en materia de derechos humanos? Bueno, la Convención Americana nos dice, los estados parten de esta convención se comprometen a respetar los derechos humanos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Sin discriminación alguna, por N cantidad de motivos que ahí vemos enlistados: raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y esta otra, y esa última línea de o cualquier otra condición social es lo que permite englobar aquí a las personas con discapacidad y por lo tanto el Estado tiene que respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación a todos los que vemos en aquí listados y además a las personas con discapacidad. Y aquí vemos ya ejemplificado, bueno, ya hemos retratada las dos obligaciones generales de los estados, la obligación de respeto, que tiene que ver con no lesionar derechos humanos, y la obligación de garantía, que tiene que ver con remover los obstáculos al ejercicio de los derechos humanos. ¿Y cómo vamos a entender esta obligación de respeto de los derechos humanos? Tiene que ver con que las autoridades, nosotros como servidores públicos, tenemos que cumplir directamente con la prescripción de la norma, es decir, esto que se llama el principio de legalidad. No podemos hacer más que lo que nos dice la ley. Y por otra parte, las autoridades deben de abstenerse de interferir
en el ejercicio de los derechos humanos. Y aquí para eso ponemos esta imagen para retratar y tratar de ejemplificar la obligación de respeto y como la tratamos de explicar es de la siguiente manera. Estos niños, niñas, están jugando con un hula hula. Un hula hula que, bueno, creo que todos en algún momento de la infancia tuvimos la oportunidad de este juego, algunos más hábiles que otros. Yo la verdad no era muy hábil, pero eh, ¿qué puede hacer el Estado? Si ponemos como contexto que nosotros somos estos NNAs que se ven en la pantalla jugando con el hula hula. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Transitar alrededor de los NNAs y de los NNAs que están jugando el hula hula con la finalidad de que no interfiera en este juego que están realizando. Claro, hablar de derechos humanos no es un juego, es un tema más serio y más delicado, pero para tratar de ejemplificarlo es de esta manera. El Estado tiene que transitar sin interferir en el juego de los niñas, de estas niñas y niños que están en la imagen. Solamente podría interferir cuando no sería una violación de derechos humanos, sino cuando la ley le permite intervenir. Y esto automáticamente nos regresa al paso o bueno, al punto que vimos anteriormente, que es cumplir con el principio de legalidad. Entonces, recordemos, nuestros derechos humanos terminan donde empiezan los derechos humanos de la otra persona. Entonces, esto es una regla básica de los derechos humanos y la obligación de respeto. Ahora bien, también tiene esta otra obligación que es la de respetar, ya les dije, no, el Estado y las autoridades, a través de las autoridades y los servidores públicos, no pueden interferir, tienen que abstenerse, tienen que respetar la vida de las personas y el ejercicio de sus derechos humanos. Pero ¿qué pasa? También está la otra obligación. Esta obligación de respeto que acabamos de ver es una obligación de no hacer algo, de alguna manera. Pero aquí estamos frente a otra obligación que es el deber de garantía. Y en este deber de garantía, el Estado se encuentra obligado a realizar cosas. Y creo que aquí caben muchos, bueno, obviamente también las personas con discapacidad tienen muchas, o hay varios derechos humanos relacionados a la obligación de respeto, pero en el tema de la garantía y sobre todo hablando de accesibilidad y de ajustes razonables, es donde nos encontramos con que el Estado tiene que hacer algo. El Estado no se puede mantener indiferente ante las situaciones, no se puede mantener indiferente ante los índices de discriminación, no se tiene que mantener indiferente ante la violencia que puedan vivir los NNAs con discapacidad en un entorno escolar. Tiene que adoptar medidas necesarias para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y para ello debe de organizar la totalidad de las acciones del aparato gubernamental para asegurar jurídicamente el pleno y libre ejercicio de estos derechos. Eh, un ejemplo para hablar del deber de garantía, ahí en el año 2020, sí, en el año 2020, se realizaron varias reformas al Código Civil del Estado y a la ley de aquí hay personas que no son del estado de Veracruz, ¿verdad, licenciada Yanira? Ok, bueno, aquí tenemos una ley 822, que es la ley para integración de personas con discapacidad. Esta ley 822 también fue modificada en el año 2020, pero no haciendo o no siendo respetuosos o bueno, no considerando los deberes de respeto y de garantía. ¿Por qué? Recordemos que cada vez que va a haber una modificación en atención de grupos en situación de vulnerabilidad, tiene que existir un procedimiento antes de esta reforma. ¿Cuál es ese procedimiento? Les pregunto. ¿Ustedes saben de qué hablo? ¿De qué procedimiento hablo para llevar a cabo una reforma en materia de grupos en situación de vulnerabilidad? realizar consultas, realizar consultas a las personas con discapacidad. ¿Qué pasó con estas reformas? Agarraron los legisladores y dijeron, vámonos, ahorita es 2020, todo el mundo está en su casa guardado, vamos a reformar. Pero no se hicieron las consultas y los tratados internacionales, en este caso la convención, a ver, creo que hay algo por aquí en el chat. Consulta, miren, por aquí, muchísimas gracias, Carlos. Sí, me ayudaste. Muchas gracias. No se hicieron las consultas. ¿Y qué pasa ante ese tipo de situaciones? Oye, pues,
Muchas veces, bueno, y voy a traer a colación un tema, no necesariamente personas con discapacidad, pero por ejemplo hablando de niñas, niños y adolescentes. En el contexto de niñas, niños y adolescentes, nosotros tenemos claro que existe algo que se llama el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Este interés superior es, como lo dice, de los NNAs. No es un interés superior que venga de los legisladores o del Poder Ejecutivo y no voy a hacer lo que yo creo que es mejor, sino que me voy a acercar y voy a consultar a las personas que trabajan día a día y a las organizaciones de la sociedad civil, padres, madres, escuelas, docentes. Oye, esta reforma, este cambio que queremos hacer, ¿cómo lo consideras? ¿Crees que deba de existir alguna otra situación que debamos de agregar? ¿Por qué? Porque de hacer estas cosas sin esa consulta, sí o sí, es impugnable a través de acción de inconstitucionalidad y vamos para atrás. Y eso fue un caso que nos pasó aquí en Veracruz. De hecho, este año todavía, bueno, este año ya todavía yo sigo en 2024. El año pasado, tuvimos la oportunidad como Comisión Estatal de Derechos Humanos de asistir a estos foros de consulta, porque pues no podemos partir desde que nosotros sabemos qué es lo que necesitan. Y creo que es algo muy inherente a la persona también, así como los derechos humanos. Muchas veces, a veces nosotros decimos, es que tú lo que necesitas es ir a terapia, decimos, ¿no? Tú lo que necesitas es esto. Oye, pero ya me preguntaste qué quiero, cómo me siento, cómo veo yo esta situación. No, va, determinante, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues precisamente considerar todas esas situaciones que viven las personas pertenecientes a grupos de situación de vulnerabilidad y no hacer reformas, pues, desde el interés superior del legislador o desde el interés superior del poder ejecutivo, sino desde el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y desde la expertise, en este caso, de las personas con discapacidad. Entonces, cuando suceden este tipo de reformas sin consulta, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos humanos de las personas con discapacidad sean reflejados de la manera y atendiendo al principio de legalidad que existe. Entonces, si no pasa eso, ¿qué es lo que pasa? En consecuencia, se tendrá que organizar, y es la forma que estoy tratando de aterrizar este ejemplo, se encargará de organizar la totalidad de las acciones del aparato gubernamental para asegurar jurídicamente el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos. ¿Y qué fue lo que hizo? El aparato gubernamental agarró esta acción inconstitucional, la presentó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió y dijo, ¿sabes qué, Congreso del Estado de Veracruz? Regrésate con tu reforma y consúltales primero. También, hay que decirlo, creo que estamos en un momento pues de la historia jurídica en el Estado mexicano que tenemos que aprender a consultar, ¿no? Tenemos que aprender a delimitar cómo poner y cómo explicar los beneficios o los alcances y la incidencia que llevan a cabo o que se realizan a través de estas reformas. Pero bueno, si preguntamos, por lo menos algo bien ya hicimos. Ya iremos mejorando en cómo preguntar, en cómo consultar, en cómo hacer estos foros, pero es algo que no nos podemos pasar de largo. Ahora bien, hablar de derechos humanos y de personas con discapacidad, ¿por qué creen que es necesario? Alguien que me diga, yo creo que es necesario por tal cosa, desde su ámbito de trabajo, que han vivido. Bueno, recordemos que aquí en pantalla tengo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su artículo 1. Esta Declaración Universal nos dice en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que no es justificable distinguir, excluir o tratar como inferior a una persona alguna dada su condición. En este caso, hablando de condición, podríamos decir, dada su discapacidad. Podríamos cambiar esa última línea. Y esto se dijo en la Declaración Universal en 1948.
¿qué mundo estábamos o qué cuestiones estábamos viviendo como sociedad internacional en 1948? Es un suceso muy conocido, desafortunado. Creo que alguien en el chat me escribió. La Segunda Guerra, nos dice José Antonio Pérez. Muchísimas gracias, José Antonio. La Segunda Guerra, efectivamente. Y bueno, no sé si bueno, para mí fue una revelación, sí. Hace años tuve la oportunidad de visitar el Museo de Memoria y Tolerancia allá en la Ciudad de México. Pues bueno, todas las publicaciones, fue impresionante lo que pasó en Alemania de 1930 y tantos a 1945, ¿no? Fueron cuestiones increíbles y desafortunadas y en las cuales pues el discurso general siempre dice fue contra el pueblo judío. Pero ¿qué pasa? No solamente fue contra ellos, fue contra personas de la comunidad LGBT, fue contra mujeres y también contra personas con discapacidad. Si habían personas con discapacidad que de acuerdo a la ideología de estas personas que vivieron en estos años y que decían que había una raza superior, pues también estas personas vivieron y padecieron esta situación del desafortunado holocausto. Entonces, en 1948, que los estados se ponen de acuerdo de, bueno, pues ya nos pasó, no una, nos pasó ya dos veces que nos peleamos de manera internacional y pareciera que nadie quiere decir, bueno, yo hasta aquí llego. No, desafortunadamente, no sé si esto sea algo inherente a la persona, pero desafortunadamente hay muchos gobernantes que a pesar de que ya tienen un territorio, una población y autoridad dentro de su país, no se limitan a que ese sea su único territorio y sean sus únicos pobladores. Y creo que lo podemos ver hasta el día de hoy. Hoy, hasta el día de hoy, escuchamos desafortunadamente de guerras, de que si tal territorio es de tal país o es de tal país. Pues bueno, antes, y le reitero, nos tuvo que pasar dos veces para que dijéramos, oye, pues ya no podemos seguir con esta línea, nos pasa una tercera y desafortunadamente sabemos cómo acabó la segunda y quién sabe qué clase de exterminio podría suceder. Entonces, como estados se pusieron de acuerdo y vamos a hablar de derechos humanos y estos derechos humanos los vamos a representar a través de una declaración y en esta declaración vamos a poner como base que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y si nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, es gracias a este principio que le llamamos el principio de igualdad. Este principio de igualdad no solamente lo tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también lo tenemos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y así el mundo internacional empezó a preocuparse de más cosas. Dijo, primero, bueno, hay que hablar de condiciones mínimas con las que los estados tienen que vivir a fin de garantizar derechos humanos. Pero ¿qué pasó? No fue el único tratado internacional en materia de derechos humanos que tenemos. Después vino el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, después vino el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, después vino un tratado internacional en materia de eliminar la discriminación racial, después vino un tratado internacional después vino un tratado internacional en materia de eliminación de violencia contra la mujer. Y así el mundo internacional se fue preocupando cada vez de cosas más específicas. Empezó a decir, bueno, ya tenemos estas reglas mínimas, ahora vamos a tratar de arreglar los problemas que hay en tema de discriminación racial, en tema de violencia contra la mujer, en tema de NNAs, en tema de tortura, en tema de personas migrantes. Y en 2006 llegamos a por fin a tener en el mapa, aquí vamos a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Más adelante vamos a hablar un poquito de ese tratado internacional, pero bueno, esto tiene que ver con esta progresividad de los derechos humanos. Recordemos que la progresividad es un principio de los derechos humanos que dice no se quedan ahí, no son rígidos, van cambiando conforme también la sociedad va cambiando.
Este, y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo les preguntaría, hay una palabra que he dicho mucho ya en esta tarde, estos grupos específicos que les fui platicando, que primero se preocuparon por eliminar discriminación racial, después por la violencia contra la mujer, después con NNAs, después con migrantes. ¿Cómo se le denominan a todos estos grupos poblacionales que acabo de mencionar? ¿Saben cuál es el concepto? ¿Conocen el concepto? Grupos vulnerables. Grupos vulnerables, perfecto. Muchísimas gracias, José Ramón. Pero fíjense, nosotros hablamos más que de grupos vulnerables, hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? No por ser niña o niño, automáticamente se vuelve vulnerable. El contexto que los rodea es lo que los hace vulnerables. Al igual que con la discapacidad. Una persona con discapacidad no nace ya vulnerable. Desafortunadamente el entorno le pone algo que precisamente nos mencionaba la licenciada Yanira al inicio, le pone barreras al ejercicio de sus derechos y es ahí donde nos encontramos con la vulnerabilidad. No, no, ahora sí que permítanme, no per se es que la persona sea vulnerable, sino que el entorno la convierte vulnerable. ¿Alguien por ahí quería participar? No, ¿verdad? Creo que nada se prendió el micrófono por equivocación. Y bueno, entonces hoy estamos hablando de un grupo en situación de vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad, y dice que se calcula que en todo el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad y que 85 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe, lo que representa el 14.7% de la población regional. Según el INEGI, en México existen, bueno, es que el último censo en esta materia fue en el año 2022. En este censo nos dijo que México cuenta con 6.179.890 personas con discapacidad y con 13.934.448 personas con alguna limitación, como lo pueden ser estos lentes, como lo puede ser ocupar algún instrumento de apoyo para caminar, para la discapacidad motriz. Y ahora números de Veracruz. Ahora sí que quienes no laboren aquí en el estado, pues bueno, nosotros somos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, por eso enfatizamos los datos de INEGI en el estado de Veracruz y nos dice que licenciado Jaime, ¿gusta participar? Sí, yo Adelante. ahorita tengo una discapacidad en mi muñeca. De por sí, mi empresa no quiere hacerse responsable. Ujú. Ahorita fue accidente de trabajo. Ahorita me están haciendo vueltas con la hoja ahora sí, de accidente laboral. Ahorita ya hasta me dijeron que tengo todavía 30 días para que me la den. Y ya fui al seguro y me dicen que no, que los deje pasar y me vaya a la vía legal. ¿Qué es de cierto eso? Pues mire, de hecho me voy a adelantar un poquito con lo que viene de la plática, pero efectivamente, ocupemos las vías legales que existen. Es algo que yo trato siempre de exhortar en este tipo de pláticas. ¿Por qué? Porque a veces el derecho administrativo, pues pues el derecho administrativo tiene que ver con la idea de un legislador. Y un legislador, no, o sea, que me perdonen y lo digo con mucho respeto y mucho cuidado, pero los legisladores no son perfectos y no van a hacer leyes perfectas. Muy probablemente en algún punto por algún sesgo, podrán estar dejando fuera el beneficio de un derecho a alguna persona por pues estas imperfecciones que tenemos como seres humanos. Cuando lo elevamos
estos temas a rango constitucional y le decimos al Poder Judicial de la Federación, oye, Poder Judicial de la Federación, fíjate que la resolución que me dio tal autoridad administrativa no fue respetuosa de derechos humanos, no es garantista de derechos humanos, porque fíjate que según y ahí es la importancia de la modificación al artículo, de la reforma al artículo primero constitucional del año 2011. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales, en este caso, por ejemplo, el Tratado Internacional de Personas con Discapacidad, pues se vuelve obligatorio para México y todo lo que existe en él. De hecho, a raíz de eso es que existe en el tema de las consultas. Entonces yo le diría, efectivamente, agoten las instancias, agoten sede constitucional, que yo creo que es la más idónea para este tipo de casos en los cuales el derecho administrativo a veces se queda corto. Y bueno, mientras usted comentaba el caso, yo tendría incluso más preguntas que hacerle para saber el contexto de pues este accidente trabajo que sucedió, pero sin conocer a fondo su caso específico, yo le diría, agote las instancias y en sede constitucional y en sede federal, si usted invoca el tratado internacional y se ajusta precisamente a esta situación que usted vivió y que le está generando una discapacidad, yo creo que estamos un paso adelante. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Y para ello vamos a hablar de qué es el término discapacidad. De acuerdo con la OMS, se refiere a que son limitaciones en la actividad, dificultad para ejecutar acciones o tareas, y que también se refiere a un término que habla de deficiencias que afectan a una estructura o función corporal y que genera restricciones de la participación o problemas para participar en situaciones vitales. El concepto de discapacidad refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. ¿Por qué? Porque hablando nuevamente de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, tenemos tres básicas y tres muy palpables, conocidas desafortunadamente, que son el entorno construido, la información y las comunicaciones y el transporte. En el entorno construido, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con rampas? Es más, no, yo por donde vivo, hay una rampa que da con un poste y dices, oye, se supone que aquí deberían de estar personas, o bueno, para eso está la administración pública, para garantizar derechos humanos. ¿Por qué la persona que vino a construir esta rampa, que suponemos que es un arquitecto, que tiene conocimiento sobre los entornos, sobre el entorno construido, ¿por qué no pensó en la accesibilidad? ¿Por qué esta falta de sinergia entre la constructora y lo que tiene que estar garantizando el ayuntamiento? Por decir un ejemplo. Luego también, no solamente es que existan las rampas, luego también tenemos que tener claro que también las rampas tienen que tener ciertas condiciones para su construcción. No, imagínense que la rampa que se pusiera estuviese en una inclinación que es imposible apoyar a una persona con discapacidad o que la persona con discapacidad tenga que realizar un esfuerzo plus a lo que tiene que hacer al momento de desplazarse, pues bueno, estamos ante una barrera, pues desafortunadamente, de entorno físico construido. En la información y telecomunicaciones, pues bueno, de hecho, creo que ahorita también en el tema cine, ahora sí que en tema entretenimiento, hay ahorita unas modificaciones que se están haciendo precisamente para las personas sordas. En cuanto a que todas las películas, aun cuando sean en idioma español, que es el idioma que manejamos aquí en el Estado mexicano, pues tengan que contar con subtítulos. Y esto en atención a que, pues, y fíjense lo curioso que es, ¿no? ¿Qué nos cuesta o qué le cuesta a una producción poner subtítulos? Si hasta el mismo YouTube nos los genera o hasta el mismo,
Google ahora ya le dices algo con la voz y te lo escribe. ¿Qué tan complicado podría ser? Pero desafortunadamente son esas resistencias a las que a veces nos encontramos ante las personas que están para tomar decisiones y que generan barreras, en este caso en información y comunicaciones. Y por último, vemos aquí la barrera del transporte, ¿no? Que desafortunadamente cuantos, no, como no quisiéramos contar con transporte así de accesible en nuestros municipios, ya ni se digan, ya por lo menos en la Ciudad de México que contáramos con este tipo de infraestructura, pero bueno, estas son las situaciones a las que se enfrentan, las barreras que se enfrentan las personas con discapacidad. Y ahora, yo les pregunto, y aquí ya me voy a poner un poquito chismoso, eh, no sé si ahora que estuvo en diciembre, que no sé si tuvieron la oportunidad de tomar vacaciones y pues andar ahí scrolleando en las redes sociales, no sé si tuvieron oportunidad de conocer de un caso que sucedió aquí en Jalapa, de una persona ciega que fue a un Chili's. No sé, ¿alguien lo conoció? ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien lo tuvo conocimiento? Ahí veo que alguien metió la mano ahí con Jaime. Sí, José Ramón también, ¿verdad? ¿Supiste el tema? sí, sí lo vi. ¿Qué Sí. pensaron ustedes al ver ese caso? Da tristeza, la verdad. ¿Da tristeza? ¿Por qué da tristeza? Porque desgraciadamente aquí en Jalapa así son en todos los lugares, casi en los puestos, bueno, en los puestos no, pero en las tiendas así son. Discriminan mucho a las personas y no nada más a un ciego, sino a cualquier persona. A mí me dio tristeza. Para la persona creo que más porque pues no tenía por qué pasar por eso. Somos todos iguales y no tenemos por qué tratar así a las personas. Da coraje e impotencia, ¿no? El estar viendo desde lejos. A veces hasta uno dice, bueno, yo dije, ¿cómo no estaba yo sentado ahí en el Chili's comiendo para intervenir y decir algo, ¿no? Eh, y les pregunto qué vieron y qué fue lo que piensan de esto. ¿Por qué? Porque si bien estamos viendo estas tres barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, hay una barrera todavía más fuerte, más complicada de desarraigar o más complicada de enfrentar y que tiene que ver precisamente con lo que acaba de comentar la persona que está ahí acompañando a Jaime y tiene que ver con la barrera actitudinal. Y por eso pongo este ejemplo del Chili's, ¿no? No, y eso es también algo complicado o frustrante. ¿Por qué? Porque dices tú, ok, yo puedo entender, y traté también de empatizar con la persona que estaba atendiendo ahí en el restaurante. Y dije, bueno, de este compa está tratando de cuidar su chamba, ¿no? Está tratando de hacer cumplir su reglamento que le dieron y las condiciones. Pero si le giras tantito a mano, si le sacamos un poquito de lógica, esta persona con discapacidad visual no está llevando una mascota. No es que se esté prohibiendo el acceso a una mascota, no. Estamos frente a una persona con discapacidad que ese animal, este perro guía, está haciendo la función de sus ojos, de llevarlo por un camino. Y es donde dices, oye, no es lo mismo, no es lo mismo una mascota a esta situación que tú estás enfrentando hoy en día. Además, para ser perros guías, pues tienen que pasar por un entrenamiento, no lo conozco técnicamente, pero por supuesto que yo tengo una perrita que nada más duerme, no va a ser una perra guía. Por supuesto que un perro guía tiene que pasar por una serie de procesos y de entrenamientos y adiestramiento para llegar a esa labor. Entonces, si tantito le hubiese dicho y hubiese conocido de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, este trabajador del Chilis, hubiese dicho, oye, sí es cierto, esto no es asimilable a esta prohibición de tener mascotas o de traer mascotas a este restaurante, ¿no? Sino que tiene que ver con que esta es una persona con discapacidad que está haciendo que tiene que
o hacerse valer de un perro guía a través de un ajuste razonable para poder superar estas barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Y por eso decimos que no es una barrera, siempre nos pensamos en barreras y pensamos en construcciones, en algo físico, pero recordemos, a veces la barrera más complicada puede ser la barrera actitudinal a la que se enfrentan las personas con discapacidad. El Estado ha atendido a las personas con discapacidad a través de diferentes modelos. El primer modelo es el que reconoce el campo médico. El campo médico reconoce el modelo tradicional o de presidencia. Este modelo en el cual Dios te maldijo, nació en pecado, es que algo hizo y por eso se le castigó. Y así crecimos. Es más, hay una historia en la Biblia que habla de un rey que se llama el rey Nabucodonosor. Y habla esta historia de la Biblia que dice que en algún momento el rey Nabucodonosor perdió la razón y se convirtió en un animal. Y dice esta historia bíblica que andaba a cuatro patas y comía pasto. Y decían que es que porque Dios lo había castigado. Yo soy muy respetuoso de la religión, es más, yo profeso alguna religión, pero yo digo, híjole, esa era una persona con alguna discapacidad psicosocial que no supieron cómo atenderlo en ese momento. Pero como no existía otra razón más que Dios lo castigó, era la forma en la que se atendía la discapacidad en esa época. Además, también tenemos, por ejemplo, el caso de la película, y que pues es un caso real que después se tradujo en una película, la película 300, ¿no? El caso de Fialtes. Fialtes es una persona con discapacidad que no podía sostener el escudo de la misma manera que los otros guerreros de Esparta, y pues fue expulsado de la ciudad por esa situación. Entonces, era como antes entendíamos que había que atender la discapacidad. ¡Ah! Dios maldijo. Posteriormente pasamos a otra parte, a otro tipo de modelo, afortunadamente. No digo que sea el mejor, pero bueno, fuimos siendo progresivos y pasamos a un modelo médico asistencial o rehabilitador, en el cual es una persona más el tratamiento. Y este llegó a su punto máximo a través de una cosa que sucedía todos los primeros fines de semana de diciembre en televisión nacional. Nos llevaba todos los días y nos hacía ver a Lucerito dando sus mejores participaciones, y era esta cosa llamada Teletón, ¿no? Es para poner un ejemplo ahí nada más, no digo que sea malo, se conoce de muchos casos que se han rehabilitado a través de este modelo, pero pues no es un modelo, no es, la discapacidad no se trata de, Sí. ¿sí? Adelante. Creo que se activó sin querer. Ah, ok. No tiene por qué continuar un modelo en el cual, ay, pobrecita persona, ay, sí hay que donar. No, tenemos que pasar y transitar hacia el modelo que hoy en día es el que atiende la discapacidad, el modelo social, en el cual consideramos a la persona más el entorno social. El modelo social identifica barreras sistémicas, físicas, sociales y, como ya lo vimos, las barreras actitudinales que existen y que enfrentan las personas con discapacidad. Y por ello, para transitar hacia un modelo social con enfoque de derechos humanos, en 2006, a través de la Asamblea General de la ONU, se emite la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el cual en su preámbulo nos dice, reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que esta resulta de la interacción entre las personas con impedimentos y las barreras actitudinales y del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en pie de igualdad con las demás. Recordemos que nos dijo la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, que todos nacemos iguales en dignidad y derechos. Y como había una deuda con las personas con discapacidad, el mundo internacional agarró y dijo, reglas mínimas para los estados para que atiendan personas con discapacidad. Jaime. Una pregunta, ¿a qué se, cuál es una discapacidad?
yo tengo una discapacidad en la muñeca, se puede decir. Ya fui al médico, ya me dijeron que es tratable, pero en realidad es discapacidad o no. Híjole, ahí sí yo no me considero un experto para determinar si eso es una discapacidad o no. Creo que quien tiene la voz autorizada es un médico, pero ahora sí yo le diría, Porque si encuadra en el concepto de la OMS, usted puede en argumentar que es discapacidad. el, en el programa me dicen que sí es una discapacidad, pero los médicos dicen que no es discapacidad. ¿A qué se debe? Pues bueno, tendrá que ver con una cuestión médica definitivamente, porque también puedo entender que el hecho de que yo me lesione jugando fútbol y que se me genere un programa para la atención de mi lesión que va a ser de manera temporal, no sé hasta qué punto en el ámbito médico digan, esto ya es discapacidad. Pero Se- ahí sí yo no me aventuraría a determinarlo porque no soy médico. Y lo que yo le diría es, lo que sí puedo yo decirle y compartirle, y para lo que no digo que sea yo excelente, pero para lo que más o menos le sé, es para argumentar. Y si usted puede argumentar que su condición tiene que ver con el concepto que dice la OMS y con el concepto que dice la Convención, es algo que usted puede pelear en instancias legales. Pregunta, médico supuestamente me va a hacer una cirugía, pero no voy a poder hacer esto. Va a estar estática, pero sí voy a poder hacer esto, pero la muñeca va a estar estática. ¿Es discapacidad o no es discapacidad? Reitero, no soy médico como para tener la expertise. Yo reiteraría, para lo que más o menos soy bueno es para argumentar, y si Sí. en el argumento yo puedo justificar que mi concepto de discapacidad está acorde a lo que dice la convención, usted puede llevarlo a las instancias legales que sean pertinentes. Ok. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Las personas con discapacidad incluirán, perdón, había otra participación por ahí, alguien había levantado la mano. Martín había levantado las manos para participar. Gracias por el uso de la voz. Nada más hacer una... Per- Perdón, le piqué sin querer. ¿Puede activar otra vez su micrófono? Gracias ahí por el uso de la voz. Nada más es una observación referente a lo que comentó Jaime. Es una limitación, Jaime. Es lo de tu brazo. A final de cuentas fue un riesgo de trabajo, la cual la ley del Seguro Social y su reglamento menciona que es una limitación y por eso te tienen que otorgar una incapacidad, porque recuerda, el artículo dice que son es una limitación que tiene tu cuerpo. Entonces, la que tiene que dar una resolución a final de cuentas de tu brazo es el seguro social, pero es una limitación, no es una, ahora sí, este, una discapacidad, una limitación. La diferencia es la limitación para realizar una actividad en el trabajo y otro en el rol de Así la vida del día a día, entre incapacidad y discapacidad. Tienes Ignacio, otra adelante, mano por favor. levantada. Muchas gracias, muchas gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, solo para hacer un pequeño comentario respecto a lo que dice el compañero Jaime. Miren, la Ley Federal del Trabajo nos habla precisamente tratándose de limitaciones físicas
de las incapacidades temporales, incapacidades permanentes totales o incapacidades parciales permanentes. Entonces, como bien acaban de comentar todos los compañeros, los médicos del IMSS tendrán que valorar el estado del brazo del compañero Jaime y en base a la tabla prevista por la Ley Federal del Trabajo, se determinará primeramente si hay una incapacidad. Si esta incapacidad es temporal, bueno, tendrá que pasar un periodo de recuperación y una vez que podrá llevar a cabo sus funciones normales. Si no se requiere de manera normal, valga la redundancia, de manera permanente. Y en base a ello, habría que ver, en base al porcentaje previsto en caso a una pensión por incapacidad permanente parcial. No podríamos decirle eh, qué porcentaje es, porque ese porcentaje tendría que evaluarlo el médico del IMSS. Pero concretamente esa es la situación en la que se encuentra el compañero. Les agradezco esto de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus intervenciones porque precisamente me permiten aterrizar y regresar a algo que ya comentamos al principio. Recordamos que los derechos humanos son estas expectativas de protección y no lesión inherentes a la naturaleza de la persona que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Gracias a que vivimos esa sociedad, en esta sociedad jurídicamente organizada, es que precisamente haciendo uso de lo que mencionó Martín y lo que mencionó Ignacio, quien se encarga de decir eso es el médico. Que no, y ahí yo le diría a Jaime, no deje que alguien le diga que no es así, nada más y sin tener la expertise. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad precisamente jurídicamente organizada que el médico o la Secretaría de Salud o IMSS o las instituciones de seguridad social se encargarán de precisamente garantizar esa atención de salud y de determinar su situación de salud. Nadie más, ni su jefe, ni el compañero de trabajo, no, porque vivimos en una sociedad jurídicamente organizada y el que está avalado para decirlo es el médico. Entonces, en esta lógica de que cada autoridad se encarga de un tema en específico para la garantía o el respeto de los derechos humanos, utilice al Instituto Mexicano de Seguro Social, si es la institución de salud que usted, con la que cuenta, pues para que le digan esto. Pero reitero, desafortunadamente, y ya me voy a salir un poquito del rubro, pero desafortunadamente a veces y lo hablo saliendo de esta temática de personas con discapacidad, por ejemplo, en temas de NNAs, en escuelas. Hay maestros que llegan y se aventuran a decir que un niño tiene TEA o TDA. Y es como, a ver, no, maestro, a ti no te toca eso. Eso déjaselo a una institución de salud. No discrimines, no estigmatices, porque si no generamos discriminación. Entonces, por ello, reitero, haciendo uso de que vivimos en una sociedad jurídicamente organizada, que esta situación y esta duda que usted tiene, que se la solvente un médico, que no se la solvente ni su jefe, ni el compañero, ni el superintendente o quien sea. El único avalado en este caso sería esta institución de salud. Y bueno, Martín, ¿quiere usted agregar algo? Sí, mira, como experiencia, hace 23 años yo tuve un accidente muy, muy grave automovilístico donde mi pierna, el fémur, se me partió en dos pedazos. Entonces, pues tuve una disminución, ahora sí, con el tiempo, pero a lo último no me lo tipificaron como una discapacidad, sino como ahora sí como una disminución. Y efectivamente, gracias a Dios, pues camino, en su momento, pues ya la edad ya no me deja, pero jugaba fútbol, corría y todo. Pero bueno, es lo que quería además agregar. Gracias. Muchas gracias, Martín. Y pues bueno, ya estamos sobre el tiempo de la hora, así que seré muy breve para ir cerrando, o trataré de ser conciso.
dice, la razón fundamental de esta convención, su objetivo es reparar la profunda desventaja social y reconoce esta convención el valor existente y las contribuciones potenciales hechas por las personas con discapacidades al bienestar general y la diversidad de sus comunidades y la promoción del pleno disfrute por parte de las personas con discapacidades de sus derechos humanos y libertades fundamentales de la plena participación de las personas. Esta convención enlista principios y obligaciones generales que tienen que ver con el respeto por la dignidad inherente, autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones e independencia de las personas, el respeto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana y la humanidad, la no discriminación, eh, la no discriminación, la participación plena y efectiva e inclusión en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. Esta convención nos deja un concepto muy importante, que es el concepto de ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Entenderán por ellos a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada. ¿Qué hubiese hecho lo del chilis? Señor, adelante. Efectivamente, mi norma dice que no se permiten mascotas, pero yo sé que usted tiene una discapacidad visual o por lo que veo, usted cuenta con una discapacidad visual. Hago mi ajuste razonable porque es algo que no estaba previsto, pero lo ajusto a fin de que esta persona pueda, en una condición de igualdad, poder tomar sus alimentos y no me genera ninguna carga desproporcionada. No le tuve ni que invertir dinero, no tuve que venir y traer a un perito para que me dijera si es un perro guía o no. Esto entendemos por ajustes razonables. Cuando se requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Nos dice el artículo 2 de esta convención. Y además de los ajustes razonables, contamos con estas aportaciones sobre el diseño universal. Eso, cuando yo escuché sobre el diseño universal, dije, órale, sí es cierto. Y ¿alguien me puede decir qué ha escuchado que es el diseño universal? Ubican estas, es más, bueno, no, va a ser un relajo. Ubican estas llaves de agua, es que les iba a enseñar la manija de la puerta de la oficina donde estoy, pero estas llaves de agua que tienen como sus formitas de los dedos para que uno las gire. ¿Qué haría una persona que no tiene mano? ¿Y qué pasa con estos lavabos para el agua o fregaderos, donde nada más es una palanquita así? Algo tan burdo, pero de eso va el diseño universal. Un diseño en el cual la mayoría de las personas incluso con discapacidad, puedan acceder a realizar esa actividad y esa tarea sin el apoyo de alguien más. La accesibilidad, pues bueno, un concepto que creo que todos hemos escuchado y todos conocemos. Un aporte de la convención, la toma de conciencia, y eso me parece súper interesante y no sé qué tanto se está haciendo, la verdad. Yo considero que no tanto y debemos de tener mayores acciones ahí. Y la toma de conciencia tiene que ver con esto, precisamente con que sensibilicemos a las personas, con que las personas con discapacidad necesitan eliminar estas barreras o necesitan que se eliminen estas barreras del entorno físico, de las comunicaciones y sobre todo la actitudinal. El respeto de hogar y la familia, la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, la movilidad personal y la privacidad. Y para cerrar, les quiero comentar un chismecito. Nosotros en 2006 dijimos, va, ¿cómo ves o no? Le entramos a la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque México somos derecho humaneros, somos garantistas. Claro que sí, por supuesto, a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos le hemos entrado. Pero ¿qué pasa? Firmar el tratado internacional no es nomás, ay, me pongo para la foto y miren México qué bueno es, no, hombre, México un ejemplo en materia de derechos humanos, sino que se encarga
una vez que se firma, se firma este tratado y se ratifica, es cumplirlo. ¿Y cómo se cumple? O cómo se va a observar su cumplimiento a través de las visitas periódicas que realizan los integrantes del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cada tratado internacional en materia de derechos humanos tiene un comité que vigila que efectivamente ese tratado internacional se esté cumpliendo en cada uno de los estados que son partes del tratado internacional. Se realizan observaciones generales, se realizan informes periódicos para decirle al estado, a los estados, oye, fíjate que te visité o fíjate que de la información que me brindaste veo que estás haciendo estas cosas bien, pero que también estás haciendo o te está faltando hacer esto, ta, 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 ta. Pero además, en caso de que nos enfrentemos o en caso de que un estado cometa una violación a derechos humanos, pues se encargue de investigar este comité y de emitirle un dictamen. En este caso, este comité emite dictámenes, comunicaciones a los estados que violentan derechos humanos en la materia que corresponde del convenio tratado internacional. En el 2011, Arturo Medina Vela era una persona con discapacidad psicosocial. Él tenía 21 años, Arturo Medina Vela, y Arturo Medina Vela fue acusado de robarse un vehículo. Fue acusado de robarse un vehículo y, reitero, tenía una discapacidad psicosocial. Cuando se le priva de la libertad y se le priva de libertad e interviene la madre en el proceso judicial, porque, ¿qué creen? Al ser una persona con discapacidad psicosocial, nunca le permitieron declarar y nunca en todo el proceso se escuchó la versión de Arturo Medina Vela, del imputado, nunca. Y dice la mamá, oigan, pero es que mi hijo ni sabe manejar el carro, ni sabe manejar carro, ¿cómo se lo iba a robar? ¿Y qué creen? La autoridad cambia la versión y dice, sí, es que se lo estaba robando empujándolo. Ya es donde dices, no manches, brother. El día de hoy tenemos un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que precisamente en sus transitorios elimina la figura de interdicción. ¿Por qué? No podemos seguir creyendo que hay personas incapaces, que hay personas que no pueden tomar decisiones. Entonces, por ello, a través de este nuevo Código Civil, estamos transitando a un nuevo sistema de apoyo para la toma de decisiones. Textualmente en el Código Civil aparece como apoyo para la capacidad jurídica. A ver, no quiero errarle al concepto. Dice, apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Transitamos a esta figura. No podemos seguir creyendo que existen personas que no van a ser capaces de tomar decisiones. Creo que la vida, la experiencia, nuestro día a día nos ha hecho darnos cuenta, afortunadamente como sociedad, que una persona con discapacidad no es incapaz. Y por eso estos principios, respetar y aceptar a las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, el hecho de que los vean diferentes por la discapacidad con la que cuentan o con la que viven, no significa que no tengamos que tomarles opinión, no significa que debemos hacerlos a un lado. Al contrario, debemos incluirlos porque seguramente desde su experiencia de vida nos van a compartir y a enseñar muchas cosas. Entonces, este caso que les platico está de hecho publicado ahí en el Diario Oficial de la Federación, porque cada vez que el Estado mexicano mete la pata, tiene que publicarlo para que se trate de difundir, y pues ahí está la cruz de la parroquia del Estado mexicano, en este caso de Arturo Medina Vela, y es una comunicación que nos emitió el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque pues México dijo, oye, yo sí garantizo derechos de personas con discapacidad. ¿Y qué pasó? 5 años después le dijeron, no es cierto, te pasaste con Arturo Medina Vela. Entonces,
pues por mi parte ha sido todo. Este es una plática de difusión que este curso de manera completa lo desarrollamos en alrededor de 3 horas. Hablamos un poquito más a profundidad de más casos, de otros conceptos, pero espero que con lo que platicamos esta tarde haya servido sobre todo para sensibilizar. Yo reitero, no creo que aquí estemos aprendiendo de derechos humanos, estamos reforzando conocimiento en materia de derechos humanos y pues les agradezco su atención, les agradezco el interés y la participación y espero que haya sido de provecho esta plática esta tarde. Muchísimas gracias. Estoy muy segura, maestro, de que así fue. Agradezco mucho haya aceptado nuestra invitación. No sé si alguien quiera participar antes de dar un cierre, el cierre final. Muchas gracias por las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias por la plática. Gracias, Gracias, excelente. maestro. Gracias. Muchas gracias por la plática. Feliz año. Esa información muy útil. Por ahí acabo de ver un comentario en el chat que es por ahí una reflexión, nos dice, es una incongruencia porque México cuenta con más de 206 tratados internacionales firmados y ratificados, y lo más triste es que México es uno de los países que mayormente violenta los derechos humanos de las personas. Pues no sé si usted, Oscar Roberto Cruz, sea servidor público, yo le podría decir, una buena noticia es que en sus manos también está el poder hacer un cambio y garantizar derechos humanos desde su espacio de trabajo. Pensemos en eso, ¿no? Yo creo que, y por eso me gusta mucho cuando hay estas actividades con servidores públicos, porque precisamente estoy frente a las personas que pueden hacer un cambio, que pueden hacer que las cosas, como les decía a un principio, esta frase que a mí me mola, que es que así siempre se ha hecho, sí, pero no que siempre se haya hecho, sí significa que esté bien. Entonces, podemos hacer las cosas diferentes y hacer las cosas, pues, garantistas. Pues muchísimas gracias. Sí, maestro, cuente con ello. Excelente disertación del licenciado Oscar Roberto, el que había hecho el comentario. Pues muchísimas gracias, maestro. Es un gusto volver a coincidir con usted. Espero seguirlo teniendo por aquí en nuestros jueves de profesionalización. Nosotros encantados siempre de poder compartir con usted un poco de sus conocimientos y sus experiencias. Muchas gracias por el tiempo brindado. Voy a compartir ahora yo pantalla un segundo. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social, Productividad y del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, es un honor, maestro, otorgarle el presente reconocimiento, maestro Marcos Daniel Vela Sánchez, por su valiosa participación y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en el tema de discapacidad y derechos humanos a través de la plataforma Zoom y Facebook Live de este centro. Muchas gracias, maestro. Un gusto estar con ustedes, conocerles y escucharles. Hasta la próxima. Hasta la próxima, maestra. Asimismo, extendemos un sincero agradecimiento a cada uno de ustedes quienes se conectaron y participaron activamente en esta conferencia. Su compromiso con la capacitación y el aprendizaje continuo es fundamental para generar cambios positivos en nuestra sociedad y en nuestro desarrollo profesional. Recordemos que espacios como estos son los que nos acercan a construir un entorno laboral y cotidiano mucho más justo para todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los temas que abordaremos en nuestro jueves de profesionalización. Nos vemos el próximo jueves 16 de enero en punto de las 16:30 horas. Este, tendremos el tema de desafíos del seguro de la seguridad social en México. Así que muchas gracias a todos por su tiempo y por ser parte de este esfuerzo. Les deseamos lo mejor en su camino hacia el crecimiento y la profesionalización. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.
Gracias. No, Saludos. fue Gracias.